buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a uno de cada estantería en vivo. Saludamos a quienes nos ven a través de Twitch y también a quienes nos verán a través de YouTube. Y como siempre, saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo en Twitch o quienes nos van a ver en nuestras repeticiones en YouTube. Cuéntame cómo estás, ya casi terminando nuestra semana de lecturas. Así es, ya casi una semana más de lecturas y pues nada, listo y preparado para escuchar esa historia que nos traes para el día de hoy. Bueno, pues hoy sí, efectivamente tenemos una lectura muy especial que de hecho la teníamos pendiente, debía salir la semana pasada en conmemoración del Día de la Afrocolombianidad que se celebra el 21 de mayo. Sin embargo, pues como aquí siempre celebramos o conmemoramos pues todo el mes cuando podamos también. Entonces, pues guardé esta lectura para el día de hoy. Se trata de el primer capítulo de una novela muy especial que se llama No te rindas o su título original también es No Give Up Man, de la escritora sanandresana Hazel Robinson. Ella, pues, digamos que su aporte fue muy valioso porque escribió en el periódico El Espectador, uno de los periódicos más importantes de aquí del país, crónicas sobre la vida en San Andrés. Entonces, digamos que eso, hablando los años 60 más o menos, entonces pues esto fue todo un hito. Además, para una región que desafortunadamente pues no sale mucho en nuestras noticias, estamos como bastante desconectados de esas regiones. Entonces, digamos que en nuestra serie de autores y autoras colombianos, quise entonces pues traer a esta autora, además que este trabajo pues está en el repositorio del Banco de la República, entonces está completamente gratuito y pues lo pueden descargar y para que se hagan una idea y como un abrebocas, pues quise entonces traer el primer capítulo de esta novela. No sé qué te parezca. Súper, súper bien, sí, como tú lo mencionabas, muchas veces en el país como tal nos acordamos de estas regiones solamente cuando hay algo que conmemorar y la mayoría del tiempo pues están como muy olvidadas, muy relegadas. De hecho, pues San Andrés, seguramente algunos sepan por lo que ocurrió hace unos años con estas disputas territoriales de algunos territorios cercanos a estas islas. San Andrés siempre ha estado como por allá, como que es el sitio turístico y pues la gente va y pasea y todo, pero para cuestiones del país como tal, rara vez se ve a San Andrés como parte del país. Entonces, eso pues también ha generado muchas disputas territoriales y mucho inconformismo algunas veces. Y pues sí, como tú lo mencionabas, uno de San Andrés se entera de cosas pues cuando pasa algo grave, como lo que pasó hace poco tiempo con este desastre natural que afectó a la isla, o cuando es época de elecciones, o sí, cuando en muy pocas ocasiones uno piensa en San Andrés como un sitio que pertenece al país y que pues genera recursos, que genera eh, cultura, porque pues la comunidad raizal de San Andrés es una comunidad muy rica en raíces culturales. Entonces me gusta que podamos dar ese espacio para conocer un poco más a autoras de esa zona y pues mostrar que efectivamente en San Andrés
también se hace literatura, también se lee, también se escribe. Y pues nada, estoy emocionado por conocer estas historias de esta parte un poco olvidada de nuestro país. Entonces, como siempre, somos todos oídos y ojos para verte y escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, para contextualizar, sí, definitivamente, pues es una región de la que poco sabemos, pues en su producción escrita. Digamos que tenemos grandes exponentes de la isla, pero pues desafortunadamente no siempre están tan presentes. Entonces, bueno, pues aquí estamos, para eso estamos acá. Y solamente como para contextualizar, bueno, esta novela, como les digo, está disponible gratuitamente en el repositorio del Banco de la República y básicamente pues es una novela que sucede a mediados del siglo XIX, justo cuando fue abolida la esclavitud. En realidad se trata de una historia de amor, pero también se vuelve pues un símbolo del mestizaje y pues finalmente una representación de toda la región. Entonces vamos a leer el primer capítulo y bueno, ya hablaremos entonces qué más va a pasar. Entonces, este primer capítulo se llama La naturaleza se enfurece y dice así, tiene un subtítulo, perdón, sí, tiene una frase que dice así. Y perdón, de antemano la pronunciación, si estoy mal, me disculpan. Dice así: When them welcome ya, uno, whether ya yet. Ellos llegaron antes que tú. Y dice así: blancos y negros, o en esos tiempos, amos y esclavos, acostumbrados a escarbar el horizonte cuantas veces posaban la vista en él, descubrieron la llegada de las huidizas nubes que coqueteaban con la calma que venía acompañando el ofensivo silencio en la naturaleza. Un nuevo fenómeno, nunca antes visto en la isla, inquietó también la gelatinosa superficie del mar. La desaparición de las acompasadas olas de los arrecifes, reemplazadas por las que ahora llegaban a intervalos largos, arrastrándose cansadas. En tierra, contadas palmeras presentaban sus ramas desafiando la gravedad y el calor, elevadas en forma majestuosa por encima de las copas de los cedros, los mangos, los árboles de tamarindo y los de fruta de pan. La mayoría de los árboles estaban inertes en huelga contra la vegetación. Las predominantes brisas del nordeste habían desaparecido por completo y un sol canicular extendía sus rayos convirtiendo la tierra en brasa al contacto de los desnudos y rajados pies que laboraban en las plantaciones de algodón. Ay, perdón, se me perdió. Perdón. Los esclavos, obligados a convertir la mitad de un talego, el que antes sirvió de abrigo a la harina traída a la isla, en una especie de abanico para tapar su sexo, estaban ese día regados en los acres que no se contaban, agachados entre las matas de algodón, mientras deshiervaban lo poco que luchaba por vivir entre los surcos cuarteados. De cuando en cuando, alguno se levantaba perezosamente y con el dedo índice barría el sudor de la frente. Luego, ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Espérenme, cuatro. Ah. Luego levantaba el brazo y con el mismo dedo enhiesto como el asta sin bandera de su vida, buscaba determinar la dirección del viento. Desilusionado, con sus callosas manos, formaba un binóculo para escudriñar el horizonte. Desalentado por lo imperturbable del encuentro del cielo con el mar, dejaba caer el brazo con todo el peso del cansancio. Párpados aún fruncidos, miraba el sol y lo maldecía. Maldecía en una lengua que solo ellos entendían, lo único que sus amos les habían dejado conservar y solo porque no habían ideado la forma de extirparla de sus mentes. Su lengua y su color, la gran diferencia, la catapulta que servía a la inseguridad de sus dueños.
Era un mes de octubre de algún año hace 2 siglos. Durante semanas había prevalecido este tiempo opresivo y caliente que secó bruscamente la cosecha de algodón. Las doradas cápsulas desafiaban ahora el silencio reinante, entonando un delicado tic-tac por todos los campos, al abrir y exhibir sus blancas motas, contribuyendo a la desesperación de los esclavos, quienes esperaban impacientes la orden de la recolección, aunque aquello representaba más trabajo y bajo el sol como capataz implacable. Hacía más de una semana que esperaban la orden, mas no llegaba, y ahora de él no quedaba esperanza, menos cuando ya se había ido a descansar casi todo el día. De improviso, en el campo vecino se escuchó un lamento. ¡Oba, allá! Allá. A lo que de inmediato se respondió con ¡Huede ya! Estamos aquí. Y en esta letanía siguieron por horas. Eran los esclavos utilizando la forma ideada de comunicación por medio de la cual transmitían sus alegrías y chismes y desahogaban todas las emociones reprimidas por el cautiverio. Cuando más se necesitaba y menos se esperaba, irrumpió en el ambiente la respuesta a sus maldiciones o la derrota a las enseñanzas del Pa Yoe. Despachadas de la nada, unas ráfagas de aire puro y limpio irrumpieron en el ambiente, cortando el calor a medida que abrían el paso a otras de mayor intensidad que sacudían las matas de algodón, interrumpiendo el vals del tic-tac y obligando a los capullos a despojarse de sus preciosas motas y a bailar una loca melodía en la que las secas cápsulas, convertidas en maracas, predominaban sobre el chillido de los pájaros y los insectos, pero impotentes ante el batir de los árboles más grandes en su afán de defenderse del ataque inesperado. Los esclavos, perplejos y como solitarias y pétreas estacadas de una quema, miraban a su alrededor extasiados frente al éxodo de la fauna que habitaba en las matas de algodón. Los pájaros en desbandada, interrumpida a veces por las motas de algodón, chillaban impotentes ante la fuerza desconocida que no cesaba de espantarlos. A lo lejos, tratando de desafiar esta orquesta, un esclavo seguía entonando su letanía, pero su voz ya no era un lamento de dolor como al principio. El tono era de franca alegría, una clara nota de victoria, el reconocimiento de que la naturaleza era su aliada y ella había triunfado. Las ráfagas siguieron desalojando el calor hasta llegar a la falda de la loma. A su paso, los grandes cedros trataban en vano de imitar a las palmeras que se inclinaban en reverencia para después elevar sus ramas al cielo en un frenesí incontrolable. En contraste con esta alegría de la naturaleza, se escuchaba el seco golpe de puertas y ventanas que se cerraban después de haber aguardado por días la invitación al aire a invadir los aposentos. Richard Bennett, que en aquella hora y tarde iniciaba el tradicional té de las 4, se sorprendió del cambio repentino del tiempo y al observar que Tante Friday luchaba por cerrar las ventanas, dejó a un lado el té a medio consumir para acudir en su ayuda. Harold Hoke, en la plantación vecina, recorría con la vista los campos de algodón convertidos en la espumosa cresta de una gran ola, salpicada de puntitos negros. Maldijo su decisión de esperar 2 días más para la recolección. Caminó hacia la puerta principal de su casa y del dintel tomó su binóculo y lo colocó en el eterno fruncido entrecejo. Atisbó el horizonte y su descubrimiento le hizo exclamar: "God damn my luck". Dios maldijo mi suerte. En él, con seguridad y pasos majestuosos, llegaba del noroeste de la isla una brava cabalgata de nubes grises que parecían dispuestas a desafiar al sol su dominio sobre el lugar, una amenazadora mancha negra que nada bueno presagiaba. Los esclavos de Richard Bennett también asistían al encuentro y ya apostaban al ganador. El sol, aunque con las sorpresivas ráfagas había perdido toda su fuerza calcinante, no parecía dispuesto a bajar a su lecho de agua, cediendo el lugar a la invasora gris. Cuando la llamada del caracol se dejó de escuchar, contrariamente al alivio que siempre significaba, hoy era una llamada inoportuna. Por primera vez desde su llegada a esta isla, la naturaleza había decidido hacer tantas cosas a la vez y a un ritmo tan acelerado. Como bandadas de pájaros negros, fueron subiendo la ladera de la loma. Desde ahí pudieron observar que el océano se había sumado a la competencia, que el mar tapaba el muro coralino que abrigaba la bahía con claras intenciones de abrazar la tierra.
sintieron una extraña y nueva sorpresa, pero la seguridad en un terreno tan elevado descartó de inmediato el desconocido sentimiento. Esa, como todas las tardes, irían a la choza mayor. Ahí recibirían su calabash, totuma, con la ración de la tarde que cada grupo cocinaría en su choza. Pero cuando llegaron al campamento, los vientos habían comenzado a desenterrar las matas de algodón, arrancándolas de raíz y elevándolas en vuelos sin rumbo. Contrariamente a la rutina diaria, no esperaron afuera de la choza. Fueron empujados hacia el interior por esta mano como si quisiera defenderlos. Adentro y en completa oscuridad dieron rienda suelta a sus sentimientos. Hablaban, gritaban, otros cantaban y no faltaron algunas nerviosas carcajadas. Tal parecía que toda esta energía estaba dispuesta a desafiar igualmente a la tormenta. La choza, cuyo tamaño no fue concebido para protección de ellos, sino para almacenar y distribuir sus alimentos, se convirtió ese día en el calabozo de la nave donde todos habían iniciado este obligado cautiverio, y el disfraz de sus gritos, carcajadas y cantos se convirtió pronto en suspiros y después en inconsolables llantos. Afuera, el sol, agotado por los embates del viento, dejó de alumbrar, y la llegada de relámpagos resquebrajando los cielos, seguidos por ensordecedores truenos, obligó al astro a aceptar su derrota. Al ceder, llegaron las primeras gotas de una llovizna semejante a lágrimas desahogadas por frustración en apoyo de los esclavos. Por un momento, parecía que la brisa se llevaría los nubarrones de agua, pero a medida que oscurecía, fueron cayendo gotas más fuertes y de una abundancia nunca antes observada en la isla. Por segundos, el viento adquiría más fuerza y la alegría convertida en nostalgia que se había apoderado de los esclavos se transformó en pavor. A las 6, un golpe sacudió la casa grande. Richard Bennett pareció adivinar que la choza mayor, al sufrir igual suerte que las más pequeñas, no había podido resistir la tempestad. El pánico fue total cuando los esclavos quedaron a la intemperie en pleno desafío del monstruo desconocido. Instintivamente, como los perros, los cerdos y demás animales domésticos, se dirigieron a la casa grande, y debajo de ella la algarabía de los animales se completó con los gritos de los aterrorizados esclavos. Por su construcción sobre pilotes, la casa grande había resultado un refugio. Ahí debajo, con el tacto más que con la vista, cada cual fue buscando un sitio donde guarecerse. Era el único lugar al que la lluvia no había logrado llegar por completo, pero desde donde se podía sentir y escuchar la obra demoledora del huracán, que como una gran escoba barría todo, se estrellaba con todo, arrasaba con todo. Nada parecía suficientemente fuerte para no ser arrollado. El viento les silbaba a su alrededor, y para ellos era el intento del monstruo en su afán de sacarlos de su única guarida. Eran como las 6:30 de la tarde, pero estaban en medio de una oscuridad completa que agravaba la situación. Ben, el esclavo jefe, con el miedo que sentía por lo que estaba ocurriendo, decidió hacer un conteo para saber si todos habían logrado escapar. Elevando la voz por encima del ruido de los árboles al caer, de los silbidos del viento, de la caída del torrencial aguacero, gritó el número 1, y los demás siguieron respondiendo hasta completar el número 47. Todos estaban ahí, completos y aparentemente seguros por el momento. Habría que dar gracias al Pa Massa. En el conteo faltaron solamente los números 26 y 27, y las encargadas de la casa grande. ¿Estarían ahí? Pa Massa quiera que sí, pensó Ben. Mientras tanto, a menos de un pie de sus cabezas, en el primer piso de la casa, Richard Bennett se paseaba de un lado a otro de su sala. Nunca antes, en sus 35 años en el Caribe, había visto desatar tal furia en la naturaleza. Trató de mirar por los cuadros que formaban las ventanas de vidrio, pero era imposible. La oscuridad, la lluvia inclemente, habían convertido todo en un manto negro. Aprovechando los reflejos de los relámpagos, logró vislumbrar algo del caos que reinaba afuera, un lugar fantasmagórico que no alcanzaba a reconocer. Según parecía, lo único intacto hasta el momento era el lugar donde se encontraba, y se preguntaba hasta cuándo. Miraba la frágil estructura de su casa en comparación con la mole destructora que tenía afuera, y sin saberlo, sus pensamientos coincidían con los de sus esclavos.
A esta isla le había llegado el fin que tanto les predicaba el reverendo Joseph Birmington. Los esclavos, confundidos con los animales, unidos por el miedo de lo que reinaba en el antes apacible lugar, seguían debajo de la casa, protegidos de la brisa y de todo lo que ahora volaba a su alrededor. Tante Toa y la muda, la madre del Ñanduboy, se habían quedado atrapadas en la casa grande, convertidas en silentes espectadoras que acudían al llanto como respuesta. Aprovechando los relámpagos que se estrellaban contra las ventanas, Richard Bennet buscó a las dos esclavas y las halló acurrucadas al pie de la escalera que daba a las habitaciones del segundo piso de la casa. Las contempló abrazadas la una a la otra y vio en sus caras un miedo mayor, distinto a cualquier otro conocido por ellas. Caminó hasta donde se encontraban y a gritos le preguntó a Tanti: ¿Is this Birmington's hell? ¿Es este el infierno de Birmington? La anciana se limitó a sacudir la cabeza negativamente, sin levantarse a contestar como lo hubiera hecho en circunstancias normales. Bennet caminó de nuevo hacia la esquina sur de la sala, lejos de las ventanas y de los amenazadores rayos. Allí se acomodó encima de un barril que días antes había canjeado. Contenía clavos que pensaba utilizar en la nueva construcción que ahora el huracán había definido. Pensaba que si los primeros embates del fenómeno lo habían tomado desprevenido, ahora, con la furia desatada, nada podía hacer por los 47 esclavos que seguramente encontrarían la muerte debajo de la casa. Ni siquiera sabía hasta qué hora la casa resistiría la hecatombe, uniéndolo a la suerte de ellos. Eran como las 10 de la noche cuando llegó lo que parecía el fin del mundo. El agua, en forma violenta y en cantidades alarmantes, caía por toda la casa, obligando a los tres a buscar nuevas formas de guarecerse. Por la escalera bajaba una cascada, al no quedar más que las vigas del techo. Las tejas de madera habían volado como si fueran de papel. Los truenos sacudían la casa tratando de ayudar al viento en su afán de elevarla. Los árboles al derrumbarse arrastraban otros, y sin que Bennet lo supiera, habían formado un cerco alrededor de la casa. Todo esto daba la impresión de que nada quedaría sobre la tierra. El resto de la noche lo vivieron debajo del arrume de muebles que el viento había llevado en un loco recorrido por la casa. Fueron las horas más largas de sus vidas. Parecía que no habría fin. Pero cuando perdían todas las esperanzas, comenzó a amanecer y con la luz del nuevo día, el agua y el viento no fueron tan violentos. Sin embargo, solo hasta las 9 de la mañana aclaró y todos pudieron salir para apreciar la magnitud del desastre. ¿Qué te pareció? Uf, pues muy caribeño. Eh, Obviamente, pues aquí como estamos hablando al inicio, con lo que ocurrió hace ya un tiempo en San Andrés, que también pasó un desastre natural como el que nos están narrando en este capítulo, y vimos pues la magnitud del desastre que esto ocasionó. Uno como que lo relaciona mucho mejor, ¿no? Pues como que lo puede visualizar de una manera mucho más clara. Me pareció que la narración está muy bien lograda, como que logré imaginarme todo lo que estaba pasando, y cómo estaban viviendo estos esclavos, pues la situación que les estaba ocurriendo. Pero sí te tengo una pregunta así de primerazo, y es, si no supieras de dónde es la autora, de dónde es este relato, ¿lo relacionarías con un texto colombiano? No. De, de entrada no, y creo que eso también hace parte de pronto de, sí, ese desconocimiento total, diría, de estas narraciones, ¿no? Sí, creo que me imaginaría, pues, no sé, creo que lo situaría un poco más al norte del Caribe, entonces no sé, alguna de las islas, pero no, definitivamente no San Andrés, porque se siente extraño, pero es
por esa, yo creo que es por esa ignorancia también propia de uno, pues de no estar, de no estar como con conocimiento de esas narraciones. Entonces, pues recordemos, digamos que el idioma en San Andrés, bueno, aparte del oficial, pues también hay otros idiomas y otros dialectos. Los nombres pues no se sienten para nada colombianos del interior. Entonces sí, digamos que es de entrada y si no me dicen de dónde es, no, yo no lo ubicaría en San Andrés y bueno, no, es tremenda ignorancia. No sé tú cómo lo sentiste. Sí, no, para nada. Te lo preguntaba precisamente por eso. O sea, aparte de ese epígrafe con el que arranca, eh, que tal vez, bueno, sí, como tú mencionabas, si uno conoce o sabe un poco del idioma creol, que es el que se habla en San Andrés, o conoce un poco de esas raíces de la cultura de San Andrés, que pues obviamente no son tan cercanas a lo que nosotros identificamos con, no sé, con aspectos colombianos, sino que tienen más influencias de otras islas caribeñas, jamaiquinas, influencias europeas, influencias inglesas, pues obviamente también por su componente turístico, la gran mayoría de habitantes de San Andrés hablan inglés o conocen el inglés a un nivel que de pronto aquí en el interior de Colombia, tal vez en las ciudades se maneje, pero no es común que uno en la calle o con sus amigos o con la gente con la que habla comúnmente hable en inglés. O sea, eso es como si acaso si uno trabaja Mm. en cosas relacionadas o tiene alguna clase o tiene que comunicarse constantemente con gente que hable en inglés, tal vez uno lo hace, pero en la vida diaria uno, o sea, hablar en inglés como un diálogo común y corriente como lo que estamos haciendo acá es rarísimo, eso casi no se hace. En San Andrés es pan de todos los días. Y Ujú. además pues tenemos el creol, que es una mezcla de varios dialectos, de un poco de inglés caribeño, un poco de español, bueno, ahí hay unas construcciones que se salen como de lo normativo. Y, y creo que es algo que, no sé, la primera vez que yo fui a San Andrés, eso me impresionó mucho porque yo me acuerdo que cuando fuimos, yo fui con la típica excursión del colegio y cuando llegamos nos recibieron personas de San Andrés y nos hablaban en español completamente fluido, como buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bla, bla, bla. Y me acuerdo que llegamos al aeropuerto y nos recibió un señor y nos dijo eso y nos dijo como, bueno, pues para qué hotel van. Le dijimos y nos dijo, sí, no, yo ya les consigo un taxi. Y llamó al taxi gritando en creol. Entonces nos sonó, porque es rarísimo porque uno cree que es español, pero después le oye como algo de inglés, pero después se da cuenta que no es ni lo uno ni lo otro. Y uno queda loco, o sea, y ellos se comunican así y se entienden perfectamente, pues obviamente como si uno estuviera hablando en español. Es una vaina rarísima. Pues rarísima para uno porque, como les estábamos diciendo al inicio, uno asume que San Andrés es Colombia y pues que hablan igual, tienen como las mismas costumbres, tienen una idiosincrasia similar. Y no, San Andrés es otro mundo completamente diferente, en parte por ese abandono en el que está, porque como tú decías, pues uno ignora completamente lo que pasa en San Andrés a menos que vaya de paseo o a menos que pase algo grave. Uno no sabe qué está pasando en San Andrés. Ujú. Entonces sí, es extraño eso. Y pues sí, el hecho de que en el cuento haya cositas en inglés, los nombres de los esclavistas, Ujú. las interjecciones entre los mismos esclavos, por ejemplo, cuando se llaman entre sí y es con otro dialecto. Um, sí, como que uno no siente que sea un texto colombiano en ese sentido. Yo también me lo imaginé muchísimo más al norte, me imaginé
esta típica plantación de algodón de las películas gringas, en donde tenían esclavos y pues todo el cuento que ya hemos visto en historias como 12 años de esclavitud o como Django. Yo me imaginé Ujú. eso. Nunca jamás situaría esa historia en Colombia, a menos de que me digan, no, es que la autora es de San Andrés y pues San Andrés hace parte de Colombia, por algún motivo, pero hace parte de Colombia. Entonces, sí, fue un poco extraño el asunto. Y sí, esa fue como mi percepción de, o cómo leí esa ubicación geográfica del cuento. Mm, sí, completamente de acuerdo. De hecho, sí, pues lo que tú nos indicas, digamos que es una región de la que poco sabemos más allá pues del turismo o cuando se establecen, hace rato que ya no pasa, pero cuando se establece entonces el pleito territorial, ¿no? Entonces hace muchos años, hace como unos 8 años, 7 años, si no estoy mal, pues fue todo el tema del pleito territorial con injerencia también del Tribunal de la Haya. Entonces, sí, digamos que es bastante, y no es tristemente, pues no es la única región con la que pasa eso. En nuestro país. Por ejemplo, como nos cuenta Nuri en el chat, que otro sitio diferente del que raramente escuchamos, pues es también Palenque, que tiene pues culturas, idiomas diferentes. Digamos que es bastante ingenuo pensar que entonces solamente tenemos el español y ya, sino que bueno, tenemos otras de estas regiones y es muy valioso, tal vez por eso es valioso el trabajo que hacen de pronto estas instituciones al liberar estos trabajos, porque pues ahí es donde uno se da cuenta que definitivamente vive en una burbuja. Entonces, bueno, qué bueno que la literatura pues nos sirva también como ese camino para conocer estas realidades. De hecho, hablando de la autora, como les decía, pues se llama Hazel Robinson y al respecto, pues quería leerles un fragmento del prólogo también para que conozcamos más de ella. Entonces dice así, dice, Hazel Robinson ha publicado 3 novelas que parecen conformar un proyecto coherente de recreación del universo isleño. No Give Up Man del 2002, que es esta, Taylor Hoy del 2004 y El Príncipe de Saint Catherine de 2009, las cuales se inscriben en la incipiente tradición narrativa de la isla, de la cual forman parte, a su vez, los libros de cuentos Bahía Sonora de 1976 de Fanny Buitrago y Sobre nupcias y ausencias de 1988 de Lenito Ben Robinson y las novelas Los Pañamanes de 1979 de Fanny Buitrago y Entre ráfagas de viento del 2006 de Claudine Van Celine. Hazel tiene a la espera de publicación la novela That's So It Go, That's How It Happened o Así pasó. Entonces, sobre esta, No Give Up Man, se inicia con la extraña calma anunciadora de una tempestad que de hecho ocurre y marca el fin de una época. Apocalipsis que es fin y nuevo comienzo. Del caos surge, con la luz del amanecer, un orden distinto. Entonces, en este primer capítulo, la naturaleza se enfurece, los protagonistas, amos blancos y esclavos negros, viven una experiencia común, el embate de un huracán ante el cual asumen posiciones contrarias. Mientras los esclavos perciben en el fenómeno natural un mensaje esotérico de sus deidades y celebran la alianza de la naturaleza contra su tragedia social, los amos, airados, reniegan y maldicen por la pérdida de sus cosechas de algodón y la destrucción de sus viviendas. El huracán no es un simple elemento anecdótico o un fenómeno natural destructor que determina el comportamiento de los personajes, sino que adquiere la trascendencia de un símbolo, la aurora de una nueva era, la despedida de una época y una política económica que el huracán había iniciado. Entonces,
con esto en mente, quería preguntarte, digamos que fue algo que noté, ¿qué te pareció esa descripción de los sonidos en, en pues en este primer capítulo? Sí, eso fue algo como, no sé, que también tenía un poco que ver con el hecho de no situarlo en un sitio como Colombia. Y es que Ujú. precisamente, pues bueno, no sé las personas que nos estén viendo, tú misma, pero yo nunca me he enfrentado a un fenómeno de esos. O sea, uno como que aquí pues aquí en Colombia, por nuestra posición geográfica, no estamos expuestos a ese tipo de fenómenos, no conocemos ese tipo de situaciones. Lo más cercano que uno puede vivir acá, para las personas que de pronto nos vean de otros sitios, es, no sé, de pronto una granizada muy fuerte, un aguacero muy duro y ya, pero no tenemos como la conciencia de ese tipo de fenómenos. Entonces, no sé si a ustedes también les pase, pero cuando uno escucha esas cosas, uno como que se asusta mucho, como, madre, eso debe ser tremendamente fuerte, pero cuando habla con gente que sí los ha vivido, por ejemplo, gente que vive en la parte norte o gente que vive en islas o este tipo de cosas, como que ya están acostumbrados, como que es, ah, sí, ahí viene el huracán, bueno, no, toca tapar las ventanas, toca ir al refugio y ya. Y uno es como, ¿en serio? O sea, es así de fácil, entre comillas. Y pues sí, la gente se lo toma ya como muy, no muy relajado ni muy deportivamente, pero se lo toman como algo que pasa y ya. Como que ya, pues bueno, después de haber vivido, no sé, 10, 20, 30 pasos de huracán, pues la gente ya dice, bueno, ya sé cómo es el asunto, ya sé cómo es la vuelta y listo. Pero si uno lo está viviendo de primera vez, madre, no sé, yo creo que uno se pega el susto de su vida de pensar que esa vaina viene y pues va a llegar a acabar con todo. Entonces, digamos, en este caso, y con esa introducción que mencionabas, sí me parecía mmm, como relevante la, la respuesta de los personajes a esos sonidos que nos estaban mostrando, que nos estaba describiendo la autora, o a esas situaciones que nos estaba describiendo, porque por ahí hablaban de unas deidades como de Pamasa y este tipo de cosas. No sé si Ujú. eran deidades o eran otra cosa, pero sí como que los esclavos se lo estaban tomando como sí, como nos dicen en esa introducción, como un fenómeno que los iba a ayudar o que los estaba apoyando. Y Ujú. los hombres de nombres ingleses se lo estaban tomando como, no sé, como de pronto se lo tomaría uno, como, ah, jue madre, otra vez esta vaina, iba a venir a acabar con todo, y como algo malo de entrada. Y me parecía raro, o me parecía curioso, y de hecho pues te lo iba a preguntar, pero ya con la introducción creo que queda un poco resuelta la duda, de si este era un capítulo como, como esas novelas que arrancan a mitad de historia y nos iban a contar en los siguientes capítulos cómo se había llegado allá, porque es un primer capítulo mmm, con mucha acción, como muy movido, pues está llegando el huracán y están Ujú. pasando un montón de cosas y parece que el desastre ya es inminente. Entonces uno esperaría de pronto como, bueno, en los siguientes capítulos nos van a contar cómo era esto antes o cómo se llegó al huracán o bueno, qué era lo que estaba pasando antes. Pero, pero me pareció interesante esa visión de este elemento destructor como un nuevo comienzo. Como que sí, la Ujú. historia empieza ahí. El huracán Ujú. es el punto de partida de lo que va a pasar después. Entonces, creo que eso le permite a uno ver o entender un poco más por qué esta descripción como de esta manera. Porque la autora tampoco, o sea, a mí no me causó como una sensación de angustia, esas descripciones, esos ruidos, como estaba narrado el evento del huracán, sino que me pareció como más descriptivo, como que la autora no toma
parte en eso y no le parece un Mm. evento grave o malo o negativo, sino como eso, como un evento que está ocurriendo y pues los personajes reaccionan de distintas maneras, pero las descripciones no son así como cargadas de, y no, los vientos destructores y Mm. agitando, yo qué sé, no, era una descripción mucho más relajada del asunto, guardando obviamente las proporciones de lo que estaba pasando. Entonces creo que eso no me generó mucha angustia, Mm. um, pero sí eh, como que se entiende un poco más por el porqué de esa narración precisamente, porque está así y, y algunas de las posiciones de los personajes, pues obviamente habría que leer el resto de la novela para ver qué pasa con esas como con esos pensamientos de estos esclavos ante la inminencia del huracán y cómo lo interpretan más adelante y qué pasa con ellos más adelante, sobre todo por el título también de la novela. Yo pensé que iba a tener, pues bueno, por ese inicio como que iba a tener que ver con, bueno, sí, el huracán llegó y acabó con todo y pues esta gente, no sé, de pronto iba a quedar completamente a la deriva o iba a pasar algo malo con esta gente, pero, pero no parece que sea ese el punto, como que ese don't give up, ese no te rindas, tiene más que ver sí, con eso que pasa después de este asunto y cómo eso afecta su relación de pronto con los esclavistas o enfrentarse a una nueva vida en la cual ya no tienen ese peso encima. Bueno, sí. Me causa mucha intriga continuar leyendo esa novela, a ver qué pasó con ellos. No, no sé a ti qué te parezca esa introducción o ese primer capítulo en relación a la historia en general. Y completamente de acuerdo. De hecho, te me adelantaste a mi pregunta y era la seguirías leyendo. Y entonces sí, si me lo preguntas a mí, sí, pues creo que es un gran abrebocas, además porque si miramos de pronto la clasificación oficial que tiene esta novela, pues también tiene una clasificación muy especial, que es novela épica colombiana. Y eso es bastante llamativo. Además, pues que aparte de todo el contexto, que si me preguntas, te preguntaba lo de los sonidos, porque sí, tienes toda la razón. Esta autora nos está contando con el tic-tac de las plantaciones, los rugidos de la naturaleza, etcétera. Pero sí, digamos que no nos lo está poniendo con adjetivos, sino que nos lo está contando, ¿no? Entonces, casi que tienes todo un paisaje sonoro descrito con estas palabras, lo cual personalmente se me hace muy difícil de hacer. Entonces, digamos que ahí te logra poner como en la mitad de lo que está pasando, y ahí estás escuchando la plantación, y estás escuchando a la gente que está cantando, y estás escuchando el rumor que viene. Entonces, creo que eso es suficientemente envolvente. Entonces sí, de entrada ya también me queda una curiosidad ahí para seguirla leyendo. Además, pues bueno, para de modo informativo, pues en el sitio donde se encuentra este archivo, pues también es un archivo que está en inglés, por si quieren también revisar de pronto cómo está esa estructura. Pero sí, de entrada digamos que es muy bonito y me causa mucha curiosidad también. Al respecto del título, lo que decías, pues voy a leer también una parte que encontré por acá, también en el Banco de la República, que dice lo siguiente. Dice, el mismo título de la novela es una expresión que condensa la actitud de resistencia de los raizales. No give up, no te rindas. El prologuista, bueno, nos destaca de pronto un poco el desenlace. Entonces, bueno, una silenciosa batalla de los esclavos a través de los ritos, de su idioma, de sus cantos, de sus plegarias, y la defensa de una visión del mundo regida por el ritmo en el que se evidencian las huellas de la africanía, los valores culturales del mundo negro, sus relaciones con la naturaleza,
la música y la comunicación con sus antepasados. Entonces, creo que digamos que este tema del sonido pues tiene mucha importancia en este relato. Entonces, bueno, ¿no? La invitación es a que pues a que si les gustó, si les llama la atención, pues bueno, estos recursos, este y otros recursos valiosísimos, pues están ahí a la orden para que si quieren revisarlos, si quieren enterarse de pronto de esa otra Colombia que tal vez no vemos a diario o no vemos mucho, incluso estando acá, pues también la conozcan y lo repito, qué bueno que sea la literatura pues el vehículo que nos permita hacer eso, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, muchos de los aspectos culturales de los raizales precisamente también hacen alusión a ese no give up. El hecho mismo de seguir hablando en su lenguaje y no pues someterse por completo al español en este caso. También es una muestra de resistencia y de no abandonar esas raíces, no olvidar ese origen caribeño y mantenerlo vivo hoy en día, que se siga enseñando ese lenguaje, que ellos sigan manteniéndolo como el lenguaje en el cual se comunican a pesar de que la lengua oficial sea el español, también nos da un poco de muestras pues de esa resistencia que exhibe la comunidad o el pueblo raizal de San Andrés. Ya para cerrar te quería hacer una última pregunta que también me pareció curiosa con respecto a la novela y es, pues la autora es relativamente joven, es de 1935 y esta novela también es relativamente joven, es del 2002. Yo te quería preguntar qué te parece o cómo ves el hecho de que la autora haya escogido situar su narración en la época esclavista, que nos esté hablando de esclavos, de plantaciones de algodón, de este tipo de situaciones, um, para describir o para darle el hilo conductor o el contexto histórico a su novela. Bueno, pues digamos que esa es una historia, creo que similarmente interesante a la historia, o bueno, paralela a la historia que tenemos en la novela, porque sí, efectivamente, pues estamos hablando de algo muy reciente. De hecho, sí, la autora dicen que publicó su primera novela en el 2002. En catálogo, esta novela está en 2010. Entonces, sí, realmente es algo, pues para muchas cosas, es bastante reciente. Entonces, pues para contestarte esa pregunta, quería leerte solo una parte de cómo empezó, o bueno, sí, cómo empezó esta inquietud de la autora. Entonces, dice así, y esto viene del prólogo escrito por Ariel Castillo, y dice así. Dice, gracias a una pregunta sobre San Andrés formulada en una columna de El Espectador en 1959, a la cual respondió una joven de padres nativos nacida en la isla el 27 de junio de 1935, quien había realizado los 12 años de estudios formales en colegios insulares y del continente, cuyos nombres no quiere repetir, y que trabajaba por esos días en la caja agraria, se dio a conocer al país el nombre de Hazel Robinson Abrahams. En efecto, don Gabriel Cano, director del periódico, y Gonzalo González, GOG, responsable del suplemento dominical, contentos con la respuesta, la invitaron a partir de entonces a escribir en el Magazine de los domingos una columna que se tituló Meridiano 81. Y pues dice, sobre la columna, dice, publicada con amplio despliegue fotográfico, la columna de Hazel, alrededor de 30 entregas que ameritan una reedición, se concentró en un tema único, las heridas y las esperanzas del archipiélago de San Andrés y Providencia. Con un gran dominio del castellano, dueña de naturales dotes narrativas, la autora escribía amenas crónicas empeñada en dar a conocer la historia y la geografía de sus islas, sobre todo las del Caballito Marino de San Andrés y la de la Mojarra de Providencia, su ubicación exacta, sus diversos callos, su idioma, las rutinas de la vida cotidiana, las tradiciones culturales propias de la población raizal.
las fiestas, las costumbres y las creencias, los personajes destacados o pintorescos, la belleza natural de ese territorio de Colombia tan olvidado, en parte por la lejanía geográfica, pero también por el centralismo crónico de los gobiernos, de los gobernantes despreocupados por el desarrollo equitativo de la nación. Entonces, digamos que pues esto es un comienzo muy interesante para, pues, de novela y todo, porque creo que viene de una necesidad, ¿no? Y es esa misma de la que estamos hablando desde el principio, y es, pues, visualizar, ¿no? Entonces, dar a conocer, y ahí, pues, de pronto volvemos al viejo debate de, bueno, que podría escribir, por ejemplo, alguien que va de turismo o alguien que ha visto estos paisajes de lejos y que podría escribir entonces alguien que está metido en la cultura, que sabe cuáles son estos detalles que pues de pronto se le escapan a una persona que no sea nativa, ¿no? Entonces creo que sí, nace de pronto de esa necesidad de reconocimiento, de escribir, de contar estas historias, de esa inquietud de pronto también de no verse uno reflejado. Además que mira cómo nació, alguien preguntó en un periódico de circulación nacional, pero pues digamos que nacido o centrado pues en interior. Oigan, ¿cómo será eso por allá? Entonces, sí creo que es pues un intento también de dar voz y de conocer y bueno, me imagino que también de atrapar nuevas audiencias con nuevas historias y bueno, creo que con este abrebocas pues en parte lo logra porque pues queda ahí una inquietud, ¿no? Y bueno, siempre esa necesidad de pronto de conocer más sobre pues nuestra propia cultura, ¿no? Estamos en el mismo país, no importa que nos separe de pronto una franja de mar, pues digamos que estamos bajo el mismo orden territorial, entonces bueno, creo que sí, eso nace de una necesidad muy latente pues de reconocerse y de contarse. Tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos esta lectura tan interesante en conmemoración de la afrocolombianidad, mm, por presentarnos a una autora y a una autora sanandresana, eh, que como decíamos al inicio de nuestra lectura, nos sirve para salir un poco de esa burbuja en la que muchas veces vivimos, para ver a San Andrés con otros ojos, no solo como el destino turístico o la isla para ir a pasarla rico y ya, y olvidarla el resto del año o el resto de la década incluso, sino también para verla como una isla que aporta muchísimo a la cultura, a la escritura, a la lectura, y pues en general es una isla que es más que sus playas y más que la entretención que le puede brindar a uno en unas vacaciones. También es su gente, su cultura, sus escritos, sus historias. Entonces, muchísimas gracias por habernos mostrado esta novela tan interesante, por mostrarnos un poquito de esa historia que muchas veces desconocemos, incluso nosotros mismos como nacionales, de algunas partes de nuestro territorio que están muy olvidadas. Y pues nada, a las personas que nos estuvieron acompañando, gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. Si nos están viendo desde YouTube, no olviden que nos pueden compartir sus opiniones, sus comentarios. También pueden compartir nuestros videos. Si nos dejan un me gusta o un no me gusta, si no les gustó la lectura, también nos apoya mucho al funcionamiento del canal. Y si se perdieron alguna parte de la lectura o alguna de las lecturas anteriores, las pueden visitar en nuestro canal de Uno de Cada Estantería, y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook compartiendo actividades, eventos, convocatorias, y obviamente pues también nuestras propias actividades para que estén al día y sepan
qué estamos haciendo, qué nuevas cositas se nos van ocurriendo por ahí. En todas estas redes nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que nos quieran contar. Y pues nada, a ti Cata, muchas gracias de nuevo por la lectura. Y nos vemos mañana con una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Claro que sí, a ti Iván, muchísimas gracias. Y a todos quienes todos y todas quienes nos sintonizaron, pues sí, están muy bienvenidos a hacernos sus comentarios. Cuéntenos en nuestras redes, ¿seguirían leyendo esta historia? ¿Les queda de pronto alguna curiosidad? Y bueno, ¿qué otros materiales les gustaría que leyéramos? Estamos en sintonía y bueno, no, solo nos resta desearles una muy feliz tarde y nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao, que estén bien.